Bueno, buenas noches. Muchas gracias por la invitación a través de María Julia a la gente de La Lupa, por haberme tenido en cuenta para este momento tan importante. Y a raíz de lo que recién exponía, quería comentar algunas cuestiones. El hecho que nos convoca, la designación de una calle, qué significativo que es, pero no solo para el presente, sino para el futuro. Personalmente, como parte de la Comisión de Estudios Históricos de Basavilbaso, en este momento estoy abocada a trabajar la historia de las calles de Basavilbaso a través de sus nombres y que hacen referencia a la historia local. ¿Por qué? Porque con el paso de los años perdemos de vista por qué esa calle se llama de esta manera. ¿A quién hace referencia? ¿Por qué en un determinado momento se decidió nominarla? Y como esto tiene que ver con cómo recuperamos, cómo mantenemos y cómo transmitimos nuestra historia local y todo lo que tiene que ver con los hacedores de una ciudad. Así que coincidentemente por este tiempo, todas las mañanas mi trabajo está en el archivo de la Municipalidad de Basavilbaso, recuperando las ordenanzas, decretos, resoluciones, para encontrar y para poder transmitir y recuperar parte de la historia local. Así que, qué coincidencia, ¿no?, que nos convoque y ojalá que acá también sigan trabajando no solo con la nominación de las calles, sino también como parte del patrimonio histórico de la ciudad. Y respecto a las cooperativas hoy, antes de entrar en la parte histórica y lo que mencionaba recién el doctor Echemendi, yo desde hace unos años vengo acompañando al grupo de mujeres cooperativistas de la Cooperativa Ganadera El Pronunciamiento de Basavilbaso. Una cooperativa que ya tiene 70 años de vida, de crecimiento permanente de los productores ganaderos, y nuestro trabajo, yo acompaño desde lo que yo sé, que es educación, desde acompañar, fortalecer la educación, tratar de llegar con el movimiento cooperativista y también con este otro tema que recién planteaba, que los consejos de administración en las cooperativas, sobre todo agropecuarias, están integradas por hombres. Entonces también viene la etapa de la formación, de la dirigencia, de las mujeres productoras que llevan adelante sus emprendimientos, que se sientan lo suficientemente capaces y en condiciones de también sumar su voz, no solo en una asamblea, sino también en los consejos de administración. Esa es otra de las tareas que tenemos. Y el grupo está integrado por productoras y también hay un grupo que somos docentes, que estamos acompañando, trabajamos, articulamos con educación, ya sea con la escuela móvil, para formar, porque la idea es, tenemos que empezar desde la base. Yo en mi tránsito a la escuela primaria, el tema del cooperativismo estaba latente. Hoy tenemos que volver a hacer ese camino en cada una de las instituciones educativas, pero que además tenemos un respaldo desde la Ley Nacional de Educación, la Ley Provincial de Educación, donde lo establece que son contenidos transversales el tema del cooperativismo y el mutualismo. Es simplemente ponerlo en marcha, ese es el objetivo. Así que estamos trabajando, llegando a las instituciones y cuando comentábamos hoy, que justamente no participé porque tenía pensado trasladarme hasta aquí, hoy hubo una reunión en la Escuela de Educación Técnica de Basavilbaso, donde estuvieron las dos cooperativas, la cooperativa Lucienville, la cooperativa Ganadera El Pronunciamiento, o sea, las autoridades de la escuela, representación del municipio de Basavilbaso. La idea es establecer una estación
sustentable, en nuestra plazoleta de la cooperación que tenemos en Basavilbaso, que también estamos tratando de recuperarla porque era un espacio que para muchas generaciones había pasado desapercibido en el centro de esa plazoleta, en la parte de lo que es el centro comercial, cultural de Basavilbaso, que no es el centro geográfico, se encuentra la plazoleta de la cooperación. Entonces allí las cooperativas nuevamente van a estar presentes, acompañados por educación, por obra pública de la municipalidad, con esta estación sustentable, donde quienes van a ejecutar el proyecto, los docentes y los alumnos de la escuela técnica. Así que hoy es un día muy importante para nosotros. Después les haremos llegar la información de cómo avanza el proyecto. Bueno, dejando de lado estas cuestiones, la propuesta era Basavilbaso, cuna del cooperativismo agrario argentino, lo digo con mucho orgullo, y tenemos que remontarnos un poquito a la historia de nuestra ciudad. Basavilbaso, como muchas localidades de la Argentina, tienen su origen o su acta de nacimiento, podremos decir, el paso de un primer tren, el establecimiento de una estación de ferrocarril. Esa fue el acta de fundación de la ciudad de Basavilbaso. Y en 1887, cuando se construye y se van habilitando los diferentes tramos del trazado ferroviario del ferrocarril central entrerriano que unía las costas de Paraná y Concepción del Uruguay. Ese fue el primer gran proyecto, si bien había algunos trazados ferroviarios, pero tomo este porque es el significativo para la ciudad. Y si nosotros hacemos un recorrido desde Paraná hasta Concepción del Uruguay, vamos a encontrar cada 20 kilómetros o un poco menos, aproximadamente, una estación porque tenía sentido con respecto a las características del ferrocarril de aquel momento. Y fue una pequeña estación que recibió el nombre de Gobernador Basavilbaso. Recordemos que entre 1887 y 1891, quien había sido vicegobernador electo pasa a ser gobernador, que era Clemente Basavilbaso, que a su vez estaba relacionado con la zona porque su padre, el general Manuel Basavilbaso, que había sido un general muy cercano al general Urquiza, tenía una estancia de 18.000 hectáreas y 7 años después llegan a esa pequeña estación de Basavilbaso los primeros inmigrantes judíos. Inmigrantes judíos, y que esta tiene que ver con una corriente que es la corriente de la inmigración rural, porque también en aquel momento se empieza a desarrollar un proyecto político en la Argentina, el de la generación del 80. Basavilbaso es producto de ese proyecto político. El ferrocarril, la inmigración, van a ser los dos ejes que le van a dar sentido a esa pequeña estación que se había establecido con algunos obreros ferroviarios. 7 años después, entonces, 1894, llegan los primeros colonos judíos. Y muchos llegan de un lugar donde hoy está tan latente y que estamos pendientes de lo que está pasando en el conflicto en Ucrania. La zona de Jersón, Mariupol, son lugares de los cuales provenían muchos de estos inmigrantes judíos. Colonos que en ese momento pertenecían al Imperio Ruso, que cada vez veían más cercenados sus derechos, e incluso el derecho a la educación para sus hijos. También tenían ataques, lo que se llamaban los pogroms. Por lo tanto, un grupo de capitalistas judíos empiezan a mirar la cuestión de Europa Oriental y tratan de ver la posibilidad de sacarlos de ese lugar. Recordemos que en aquel momento Estados Unidos era el principal país
que atraía y que ya había una gran cantidad de inmigrantes. Y entonces aparece una figura que es la del barón Mauricio de Hirsch, un capitalista, el que va a llevar adelante junto con otros capitalistas que van a aportar capitales y empiezan a ver qué alternativas le pueden dar para solucionar el conflicto de Europa Oriental, de los judíos de Europa Oriental, que vivían en zonas, en aldeas, o sea, era casi rural la vida. Si alguna vez tuvieron conocimiento de el violinista en el tejado, bueno, yo pienso, y cada vez que lo veo, pienso en mis abuelos, que su vida era más o menos como la que nos están mostrando a través de la obra El violinista en el tejado. El barón Mauricio de Hirsch, entre 1891 y 1892, forma la Jewish Colonization Association, la JCA. Era una empresa donde empiezan a plantear un proyecto de vida diferente, una posibilidad de volver a trabajar la tierra, algo que no podían ni tampoco podían acceder a la propiedad de la tierra. Y en ese proyecto está Argentina, ¿por qué? Porque Argentina en ese momento está desarrollando políticas para atraer inmigración, para tratar, porque nada es casual y cada proceso que vamos viendo tiene que ver con el proceso político internacional y nacional. Entonces, Argentina era un país potable para ese proyecto del barón Hirsch. También hubo una experiencia similar en Brasil, también en Estados Unidos, pero creo que no lo he estudiado, no he hecho un estudio comparado, pero sí puedo decir que lo que más ha trascendido en el tiempo ha sido el proyecto de la colonización judía en la Argentina, que comprendió a varias provincias. Este año, por ejemplo, se cumplen 130 años de la llegada de los primeros inmigrantes judíos a la provincia de Entre Ríos. Coincidentemente también tenemos en la provincia de Buenos Aires, provincia de Santa Fe, posteriormente en Santiago del Estero. En Entre Ríos tenemos varias colonias. Una de ellas es la que se dio origen a lo que nosotros conocemos, Colonia Lucienville, quedando Baza-Bilbaso como el centro poblado más importante. Pero, ¿qué relación tiene esto con el tema del cooperativismo? El barón de Hirsch, cuando compra las tierras, las parcela, las organiza, los primeros grupos los asentó tomando como modelo la aldea, el shtetl, en yiddish, del cual venían, donde estaba la calle principal, las casas enfrentadas, estaba la escuela, posteriormente el cementerio, la sinagoga, porque para que puedan desarrollar la vida social y cultural y no solo trabajar la tierra. Pero acá había otro detalle, no regaló las tierras, sino que cada colono que debía venir con su familia firmaba un contrato de arrendamiento con promesa de venta y debían pagar la anualidad a la empresa colonizadora. Por lo tanto, fue sumamente difícil establecerse en un lugar donde prácticamente no había nada, porque no había nada. Bajaban el recorrido fue así, en barco hasta el puerto de Buenos Aires, el hotel de inmigrantes. En un principio, desde el puerto de Buenos Aires era llegar a Concepción del Uruguay a través del puerto, desde Concepción del Uruguay en tren hasta Baza-Bilbaso. Y a partir de allí, en un lugar donde había unos pocos obreros ferroviarios, algunos establecimientos agropecuarios, que generalmente eran ganaderos porque la agricultura prácticamente no estaba desarrollada,
y establecen 4 aldeas. También en el registro civil de Concepción del Uruguay lo podemos encontrar, que dice pueblos judaicos, que fueron las aldeas Novabuco 1, Novabuco 2, Ackerman 1, Ackerman 2, donde un promedio de 25 familias en cada una de esas aldeas, donde tenían los elementos básicos que le habían dado para trabajar la tierra, las semillas, una casa muy simple para poder vivir, pero por todo ello debían pagar, e incluso para la educación de sus hijos. ¿Por qué? Porque la escuela que se estableció fue una escuela privada, donde, entre otros, los primeros maestros que llegaron para enseñar a los hijos de los inmigrantes judíos provenían de la Alianza Israelita de Francia. Eran marroquíes, en su mayoría eran docentes marroquíes. Por lo tanto, a los pocos años de estar, estamos hablando 1894, 6 años después, y con momentos muy duros porque eran tierras vírgenes, ellos tenían que aprender a trabajar la tierra porque no era lo mismo las condiciones que ellos estaban acostumbrados o la vida semi-rural que tenían, a trabajar 50 hectáreas de campo. Hoy nos puede parecer que es una unidad económicamente productiva que no es la más adecuada, pero en aquel momento, y con las herramientas y con los pocos conocimientos que tenían, y las inclemencias a las cuales están siempre las actividades agrícolas, ustedes saben que están expuestas o la sequía o el exceso de lluvias. Bueno, todo eso hizo que para muchos, a 6 años de estar establecidos, era un proyecto que no era viable, porque no podían garantizar, por ejemplo, contar con los alimentos para la subsistencia, poder garantizar el tema de las semillas para la cosecha siguiente. Entonces, en el año 1900, justamente el 12 de agosto, es que se reúnen en la casa de uno de esos colonos de apellido Embon, 17 personas, eran 15 colonos, el maestro, que en ese caso formaba parte del grupo inmigratorio, que era Alter Braslaski, y el administrador, porque cada colonia tenía un administrador que supervisaba qué pasaba con cada uno de esos colonos. No es que le daban la tierra, pasaba a cobrar al año, sino que había un seguimiento de esos colonos, a tal punto que yo tuve ocasión de trabajar un censo del año 1938, realizado por la JCA, donde cuando se refería a un colono que había adquirido la propiedad de la tierra, que ya no tenía una relación contractual con la empresa, decía colono emancipado. Fíjense el término, colono emancipado, aquel que había adquirido la propiedad de la tierra. En otros casos hacía observaciones y decía, es un buen elemento, no es un buen elemento. Hasta se dieron desalojos también. Por eso, si bien es considerada una obra benéfica la del barón Mauricio de Hirsch, que además él murió al poco tiempo de haber iniciado este proyecto, lo real y concreto es que cada uno de esos colonos, hasta que logró la propiedad de la tierra, pasaron décadas, y quizás en la década del 40 es donde se empieza a flexibilizar un poco la posibilidad de acceder a la propiedad de la tierra, porque también va cambiando en la Argentina el tema de la legislación, y donde se empiezan a cobrar mayores impuestos por los latifundios. Y convengamos que la JCA
todavía tenía grandes extensiones de tierra donde no las trabajaban, sino que las trabajaban los colonos y por lo tanto eran considerados latifundios, y entonces ahí donde se flexibiliza un poco más la posibilidad de acceder a la propiedad de la tierra. Frente a esos primeros inicios y donde algunos no se quedaron en el campo por todas estas cuestiones, es que nace la primera sociedad agrícola israelita, la que hoy conocemos como Cooperativa Agrícola Lucienville. Lucienville, ¿por qué? Porque Lucien era el hijo del barón Mauricio de Hirsch. Poco antes de que él organizara la JCA había muerto su hijo y según transmiten una frase de que su heredera será la humanidad, y ahí es donde vienen sus proyectos, lo mismo el de su esposa, la baronesa Clara, donde van a comenzar con obras benéficas, pero de una beneficencia, como les dije, muy particular. No era el regalar, porque cada uno que llegó a tener la propiedad de la tierra fue a través de mucho esfuerzo, de décadas de trabajar, que esto tiene que ver también con el por qué el despoblamiento, por qué quedaron muy pocos, porque muchos cuando llegaron a adquirir la propiedad de la tierra, sus hijos ya no estaban con ellos, porque se habían ido por razones de trabajo, porque también tenían otro proyecto de vida y el tema del estudio era fundamental. Muchos de los hijos de estos inmigrantes se convirtieron en profesionales y ya no volvieron a la colonia. Y el paso fue de la colonia a Basavilbaso, esas familias mayores. Pero volviendo a esta primera sociedad agrícola, donde la idea justamente era buscar una alternativa, cómo poder afrontar todo lo que en el día a día tenían los colonos. La única manera era unir esfuerzos, y acá la figura del administrador fue muy importante porque fue el asesor, el que acompañó, que orientó para poder unir esfuerzos, y justamente se los voy a leer, por ejemplo, los objetivos que se habían propuesto allá en el 1900. Adquirir conocimientos de agricultura, desarrollar diversas experiencias agrícolas y en lo posible adquirir todo lo necesario para la colonia a precios económicos. Esos eran los objetivos básicos que se habían trazado. Ese fue el puntapié inicial de la cooperativa, lo que hoy conocemos como Cooperativa Agrícola Lucienville, que también la colonia iba desde los límites hacia el norte, una localidad que se llama Líbaros, si vamos en el trazado del ferrocarril de norte a sur en este caso, hacia el sur Escriña, es el otro punto límite de la colonia, hacia el este Villamantero y hacia el oeste Rocamora. Esos serían los puntos distantes y puntos de referencia para limitar a la colonia, que llegó a tener 40.000 hectáreas. ¿Por qué? Porque entre 1894, que llegan las primeras familias, hasta 1914, más o menos, con el inicio de la Primera Guerra Mundial, es cuando se desarrolla la colonia y la empresa comienza a comprar mayores extensiones de tierra y que las va organizando y parcelando de manera diferente. Empezó otorgando 50 hectáreas y terminó en algunos casos parcelando 150 hectáreas. Hay diferentes organizaciones y algo similar pasó en las otras colonias. Todo eso se llamó Lucienville. Pero cuando denominé a Basavilbaso cuna del cooperativismo agrario, justamente basándose en esta creación de la cooperativa Lucienville,
es que mucho tiempo después, en el año 2007, por una ley nacional del Congreso, se estableció que cuna del cooperativismo agrario argentino a la ciudad de Basavilbaso, y además establece en su artículo 2 que el 12 de agosto de cada año sea considerado Día del Cooperativismo Agropecuario Argentino. Estas son las cosas, pero que yo me quedé por allá por 1900, por ahí voy y vengo los años, les pido disculpas. 4 años después, en la estación Domínguez, que también formó parte de otra de las colonias agrícolas judías, que fue Colonia Clara, se va a fundar el Fondo Comunal. Y a partir de ahí podemos decir que entre 1900 y 1904 se van a sentar las bases en la provincia de Entre Ríos del cooperativismo agrario. Y desde ese lugar tenemos figuras muy significativas, quizás una de las más representativas dentro del cooperativismo agrario, que es el ingeniero Miguel Sájarov, porque también tenemos que hacer algunas diferencias. La mayoría de los inmigrantes que llegaron a Basavilbaso eran gente de trabajo, con formación, sí, sabían leer, escribir el yiddish, que era el idioma. Incluso la primera acta de la cooperativa está en yiddish. Los socios solo podían serlo quienes formaban parte de la colonia. Pero en Domínguez llega un grupo de intelectuales, gente que en realidad no había llegado por los mismos problemas, algunos de ellos, por los mismos problemas por los que habían venido la mayoría, sino que habían transitado por universidades, que venían ya con una ciertas ideas políticas de las cuales estábamos hablando, de fines del siglo XIX, y ellos vienen con una formación académica y también con la idea de que tienen la identidad judía, pero no desde el punto de vista de la religión, sino desde la cultura. Y junto con Kippen, Sájarov, Yarcho, los Dickmann, los hermanos Dickmann, que van a llegar, uno de ellos, al Congreso de la Nación, van a llevar adelante todo un movimiento cultural, y podemos decir que a partir de 1904 se le va a ir dando forma al movimiento cooperativo. Este es el hecho. Por eso, 1900 Basavilbaso, 1904 el Fondo Comunal, e incluso nosotros podemos ver hasta las tendencias políticas que predominaban en cada familia a partir de los diarios que recibían. Por ejemplo, recibían desde Buenos Aires dos diarios en yiddish. Uno era Die Jiddische Zeitung y el otro Die Press. Depende qué diario recibían en esa casa, nosotros podíamos determinar cuál era el pensamiento político de uno y del otro. Die Press está relacionado con el socialismo. Die Jiddische Zeitung era un diario de la colectividad también, más conservador. Y estas también son las cuestiones que aparecen en el movimiento cooperativo y que le van a dar un plus, podríamos decir, y que son los que les van a ir dando el camino a lo que originalmente fue la primera sociedad agrícola israelita. Y justamente tenemos que ya para la década del 10, en 1906, esta primera sociedad agrícola israelita se traslada a Basavilbaso. De esa pequeña aldea pasó a establecerse en Basavilbaso. En 1913 se realizan los primeros congresos y el primero fue en Lucas González y el segundo se realiza en Basavilbaso. Y ahí vemos cómo dentro de cada una de las colonias
pertenecientes al proyecto del Barón Hirsch, se va a ir desarrollando el movimiento cooperativo. ¿Por qué? Porque vamos a encontrar, no solo en la provincia de Entre Ríos, sino en las demás provincias donde identificamos colonias pertenecientes al proyecto del Barón Hirsch, el establecimiento de cooperativas. E incluso ya después, en la década del 20 en adelante, vamos a ver instituciones de segundo grado, porque dentro del movimiento cooperativo hay instituciones de primero, segundo grado, que es cuando hablamos de las federaciones, de las confederaciones. Entonces, desde ese lugar vamos viendo cómo el movimiento cooperativo agropecuario va adquiriendo un lugar de preponderancia dentro de las estructuras económicas de nuestro país. Desde ese lugar estamos hablando de cooperativas específicamente de producción. Recordemos que el objetivo de la Argentina era producir granos, básicamente, porque ese fue el objetivo. Los colonos, la actividad productiva que estaba pensada era producir granos, porque el tema era exportar. También desde qué lugares están ubicadas las colonias, todas buscando una estación que fuera de referencia porque debía salir la producción. Con el tiempo después van a ir diversificando la producción y van a dedicarse a la ganadería, a tal punto que allí aparece en 1951, ya cuando estaban en los primeros 50 años de vida Lucienville, es cuando se funda la cooperativa ganadera El Pronunciamiento. ¿Por qué? Porque ya había muchos de sus socios, eran los hijos de los que habían fundado la cooperativa, eran los hijos o los nietos de quienes habían sido los socios fundadores de la cooperativa Lucienville. Por lo tanto, podemos decir que Basavilbaso está marcada a fuego por el cooperativismo. Pero a pesar de todo, hoy hay que hacer un camino, no digo de cero, pero nuevamente de concientizar a la sociedad sobre estas dos instituciones que hoy tenemos. También estuvo una cooperativa eléctrica en la década del 20, 30, que nos une la historia de María Esther de Miguel, porque su padre fue de los que entraron en la empresa que dio origen a la cooperativa eléctrica. La historia de la escritora María Esther de Miguel, su papá de origen español, su mamá de origen judío, y que se casaron en Basavilbaso. Ahí tenemos la cooperativa eléctrica, que fue una cooperativa mixta. Hoy, en este proceso, y también se ha tratado de acompañar, hay una cooperativa textil, que son un grupo de mujeres, y que quizás antes de conformar una cooperativa, sería muy importante, desde lo personal, primero poder concientizarlos y formarlos en lo que significa integrar una cooperativa. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, cuando recién se empieza, primero hay frustraciones antes de éxitos. Y entonces hay que estar preparado para eso, para después llegar al objetivo, al éxito. Así. Bueno, creo que eso es una tarea que se debe llevar adelante. Primero, prepararlos para lo que significa formar parte de una cooperativa y necesitan también un proceso de acompañamiento, porque no solo es hacer cuál es el objetivo que las convoca, sino que hay cuestiones administrativas, hay una serie de factores que a veces la idea es muy buena, conformar la cooperativa, pero muchas veces faltan raíces un poco más sólidas para que se puedan sostener en el tiempo, que ese es el objetivo. Entonces,
desde ese lugar yo traje, por ejemplo, porque las cooperativas, también desde Fondo Comunal se inició una producción que era publicar información sobre todo lo que tenía que ver con el movimiento cooperativo, y el órgano fue el Colono Cooperador, que se publicaba en los primeros tiempos en yiddish primero todo en yiddish, porque quienes leían eran los socios de las diferentes cooperativas que formaban parte de la Federación de Cooperativas Israelitas. Posteriormente, ya cuando pasaron a ser cooperativas, cuando se incorporan al movimiento cooperativista, tienen una etapa que es en yiddish y en castellano, y posteriormente, hasta casi los 90, el Colono Cooperador se publicó en castellano. Traje algunos ejemplares como para, si alguno los quiere ver, porque a través de la historia del cooperativismo podemos hacer un relevamiento y podemos reconstruir los diferentes procesos históricos por los que ha pasado nuestro país y cómo lo han transitado las cooperativas y el movimiento cooperativo en general. La cooperativa Lucienville, con más de 100 años de vida, obviamente que podemos identificar los diferentes procesos, las etapas de reconstrucción, como fue la década del 30 famosa, en la década del 40, hasta lo que representó tener que vender su sede social y cuando se la pudo recuperar. Así que son instituciones que van marcando, pero que también ellas lo que es necesario poder transmitir, creo, a quienes no se identifican con el movimiento cooperativo, es la calidad de vida que podemos dar a la sociedad a través de los movimientos cooperativos, a través de las instituciones cooperativas. Personalmente, porque muchos de los productores que hoy forman parte de las cooperativas, si hubieran estado solos, seguramente hubieran perdido todo. Como así también quienes integran los consejos de administración ponen su capital a disposición de la cooperativa. Esto es algo que hay que tomar en cuenta, que muchas veces no se valora. Entonces, nosotros creo que el desafío que se tiene es poder formar desde los chicos, concientizar sobre los beneficios de una sociedad que se organiza desde los principios de la solidaridad, del trabajo en común, esto que en nuestra sociedad y en nuestro país tanto lo necesitamos, porque sabemos por los diferentes momentos que hemos atravesado y los que atravesamos, y bueno, esta es una alternativa, pero todavía queda un largo camino por andar con respecto al sistema cooperativo. A ver, esta es una de las... Este es el Colono Cooperador. Dice 1889-1939, habla de 50 años de colonización y estarían ahí representadas las colonias del proyecto de la JCA. ¿Por qué 1889? Cuando yo dije que 1892 se organizó. Porque en realidad hubo un primer grupo que llegó en forma por fuera del proyecto del Barón Hirsch, que llegaron en un vapor que se llamó el Weser, que compraron tierras en Santa Fe, que fueron estafados, que habían quedado a la deriva, y una vez que se organiza el proyecto del Barón Hirsch, ellos formaron parte, o sea, van a ser incorporados, y tiene relación con una localidad que quizás han escuchado en muchas ocasiones en Santa Fe, que es Moisésville. Justamente en este grupo se encontraría ese primer grupo que llegó en 1889. Hay dos buques que fueron significativos en la inmigración judía.
el Béser, y otro grupo que vino a Entre Ríos y que hace muy poquito tuve la suerte de participar en Miramar, en Mar del Sur específicamente, de un acontecimiento que fue la llegada de los pampistas, un barco Pampa, los nombres que tenían los barcos. Llegaron al hotel de inmigrantes, no estaban dadas las condiciones porque recién se estaban estableciendo en Entre Ríos, fines de 1891, los trasladan hacia Mar del Sur, a un hotel que todavía no estaba terminado, en el medio de la nada. Esas familias estuvieron allí hasta abril más o menos, y de allí recién los trajeron, volvieron en carretas hasta Mar del Plata, de Mar del Plata a Buenos Aires, de Buenos Aires a el puerto de Uruguay hasta que llegaron a la estación de Domínguez, que ese fue el destino final, y formaron una colonia que es la colonia Roche Pina en Colonia Clara. De esa manera se daba inicio a la colonización judía en la provincia de Entre Ríos. Bueno, no quiero cansarlos, a grandes rasgos, algunos aportes del cooperativismo y de la inmigración judía, nada más.